En general, yo siempre recomiendo como monografías más asequibles y más completas para cualquier artista, las de Fabri. Bueno, perdón, no, claro, es que Fabri tenía una serie parecida. Las de Rizzoli que en España se publicaron en Noguer, en la editorial Noguer. Tengo alguno en italiano, pero este está en español. Este es de la editorial Noguer, Rizzoli Noguer. Tienen la ventaja, además de ser bastante económicos, de seguir siéndolo la inmensa mayoría. Claro, recomiendo estas monografías si la hay, si tenemos la dicha, si tenemos la suerte de que se haya hecho una monografía del autor que necesitamos o que buscamos en Rizzoli y luego en Noguer. Tienen la ventaja, además de ser de las más económicas, de las más asequibles. Por cierto, también se editaron en Planeta, ahora que me acuerdo. También, también se reeditaron con bastante lujo y en una dimensión menor en Planeta, pero menos títulos, y menos títulos desde luego de los que hay en Italia. Aparte del precio, que eso es algo relativo, mudable y cambiante, tienen la ventaja de que empiezan, aunque esto también lo tienen muchas colecciones francesas, empiezan con los testimonios sobre la vida y el arte del autor, es decir, las fuentes primarias, no solo los testimonios, sino también fragmentos de críticos, artistas, literatos relevantes. Pero en el caso de Van Eyck no voy a recomendar de entrada la monografía de Rizzoli Noguer, que en este caso tiene introducción de Raffaello Brignetti y estudios críticos de Giorgio Fagin, lo que me recuerda, claro, y apéndices, porque esta es otra ventaja de estas obras pictóricas completas, es la obra pictórica completa, y es verdad, y lo cumplen, aquí están todos los cuadros, o todos los cuadros que se suponen auténticos, los que se conocen en la época, etcétera, etcétera, sino que además tiene un apéndice con dibujos, autógrafos, grabados, si los hubiere, y otros documentos que no son obra pictórica, pero que hacen de estas las monografías más completas por el precio que tiene, que yo he visto y que puedo encontrar. Pero en el caso de Van Eyck, recomendaré antes muchísimo más la monografía Jan van Eyck de Joaquín Yarza en la colección de Historia 16, El arte y sus creadores. Esto es algo que tiene bastante... es muy diferente de este tipo de monografías. Esto es como una revista, como un suplemento de Diario 16, y tiene anuncios. El volumen de la monografía no es solo de monografía, porque contiene anuncios de Renfe, anuncios de la propia... claro, anuncios de la propia... de las propias colecciones de arte de Historia 16. Es extraño, pero... parece, sí, un cuadernillo, pero... bueno, otros cuadernillos de esta serie son también muy buenos, pero este es extraordinario porque contiene la mejor introducción que creo que se puede hacer sobre... y desde luego, hoy por hoy, la mejor introducción que se puede hacer sobre la vida de Jan van Eyck, y también de paso sobre su arte, evidentemente. Ahora se explicará, ahora se verá lo que quiero decir. Lo voy a leer, esta introducción de Joaquín Yarza. Aunque Jan van Eyck es uno de los grandes artistas de la historia del arte, se da la paradoja de que buena parte de su fama se asienta sobre tres hechos que no son ciertos, al menos por completo. Por un lado, se ha venido afirmando, y en algunos textos mal informados aún se dice, seguramente en mi libro de Historia del Arte del Instituto, se ha venido afirmando, y en algunos textos mal informados aún se dice, que fue el inventor de la técnica de pintura al óleo, cuando ésta era conocida antes de que naciera, y lo que seguramente hizo fue mejorarla y ponerla al servicio de un oficio prodigioso. Por otro lado, su obra más conocida es el Políptico del Cordero de San Babón de Gante. Sin embargo, fue encargada a su hermano Hubert, que debió de trabajar en ella bastante tiempo hasta que murió. Entonces, y solo entonces, intervino Jan, que la llevó a su buen fin. Finalmente, si bien no hubo descubrimiento del uso del óleo,
Lo cierto es que en su tiempo se produjo una transformación en la forma de la pintura, y él era, se decía, el responsable del cambio. Desde que Tolnay estudió al entonces llamado maestro de Flemal, probablemente Robert Campin, se puso de manifiesto el papel que este pintor tuvo en este proceso, Campin, y cómo lo inició antes que Jan van Eyck, sin tener en cuenta que Jan era más joven que su hermano Hubert, quien también es en parte responsable del cambio. Así que ninguna de estas tres cosas que dicen los historiadores antiguos que va a citar esta monografía, ninguna de estas tres cosas es cierta. Y ahora, dice, muy bien Joaquín Yarza, dice, ¿quiere decir entonces que nos encontramos ante un gigantesco montaje? Vamos, hemos sido engañados. Un gigantesco montaje de los eruditos sin fundamento alguno. De ninguna manera. Jan van Eyck fue un artista portentoso que causó asombro en sus contemporáneos y en las 2 o 3 generaciones que siguieron a estos. Como consecuencia, su fama hizo que quedara en la sombra su hermano Hubert y su contemporáneo mayor de edad, Robert Campin. Además, se formó su leyenda y para llenarla se le hizo responsable de asuntos como la invención de la pintura al óleo. No es posible olvidar que la técnica perfeccionada en los Países Bajos causó una fuerte impresión en Italia. Esto explica historias tan peregrinas como la contada por Vasari sobre Andrea del Castagno, a quien hace asesino de Domenico Veneziano después de haber aprendido de él la secreta técnica del óleo. Esto se cuenta de muchísimos artífices y de muchísimas obras de arte. Incluso la capilla más... Es más, incluso no me quiero equivocar, pero creo recordar que lo he oído en un lugar tan modesto como Canena o quizá Rus, que habían hecho una capilla tan hermosa que dejaron ciego al artífice, dejaron ciego al arquitecto para que no volviera a hacer una semejante. Sin caer en lo absurdo que es esto, una capilla de pueblo. Bueno, se ha dicho de muchísimas obras y de muchos artistas a lo largo de la historia, pues también Vasari lo cuenta de Andrea del Castagno, que aprendió de él el óleo y luego lo mató, para quedarse con esa técnica secreta, pero dice Joaquín Yarza, cuando Domenico murió en realidad después de su supuesto asesino. Después que su supuesto asesino, Domenico del Castagno Domenico Veneziano murió después que Andrea del Castagno, así que difícilmente. Bueno, pues a estos tres engaños hay que añadir algo que es verdaderamente hemos sido engañados, como los memes sacados de esa pintada de Alcalá de Guadaira, porque así lo ha recogido la prensa desde Gante. Encuentro este artículo de El País firmado por, firmado por por Ángeles García. Démosle esa pequeña gloria para convertir a Van Eyck en materia de redes sociales. Lo titula El Cordero Místico supera el meme para mostrar el fulgor de Van Eyck. ¿De qué va todo esto? En 2020 hubo una restauración del políptico del Cordero Místico que limpió la cabeza del Cordero, aunque una fotografía de alta resolución del estado anterior a la restauración permite ver que asoma por ahí una oreja como una caña, como el bisel de una pluma, asoma por ahí una oreja. Bueno, pues le limpiaron la cabeza y salió una cosa espantosa, un cordero de grandes ojos que mira de frente de una manera completamente antianatómica. Alguien había enmendado la plana a los maestros Hubert y Jan van Eyck y había pintado un cordero anatómicamente más real, pero tampoco hay que tener en cuenta que esto es un error, una monstruosidad, porque hay que tener siempre presente que este cordero no es un cordero cualquiera, es un símbolo y en realidad es Jesucristo, es ese cordero típico, el cordero del ejemplo, el cordero simbólico que se queda, en realidad lo que se queda es un carnero enredado por las zarzas y que sustituye a Isaac en el sacrificio que su padre estaba dispuesto a hacer porque había oído voces, había oído la voz del ángel del Señor y estaba muy, muy dispuesto a sacrificar a su hijo. Había oído la voz del Señor.
Vale, por ahí tiene una escapatoria, que esto no es un cordero cualquiera, es un cordero humano, es un cordero divino, es más, es un cordero divino, claro, entonces no puede ser un borrego cualquiera. Esta justificación no sedujo a demasiada gente y bueno, hicieron memes, lo compararon con restauraciones, con las muchísimas restauraciones ruinosas que hemos sufrido en España, entre las cuales contaría la del caballero de la mano en el pecho del Greco y por supuesto de las Meninas, que como decía José Guillermo García Valdecasas, la limpiaron y se llevaron la veladura, que es ese famoso aire contenido en el cuadro del que hablaba Dalí y que decía que salvaría del Museo del Prado, mientras que su amigo Cocteau decía que salvaría el fuego, pero Cocteau le reconoció la primacía en el acierto, en responder. Es otra gran sorpresa, otro engaño. El cordero no es como pensábamos. Es curioso que no se supiera porque había una copia encargada por Felipe II que entiendo que reproducirá un cordero normal, con lo cual el cordero anatómicamente más normal, con lo cual entiendo que el cambio se haría antes de la copia de Felipe II. El repinte total se haría antes de la copia de Felipe II. Pero bueno, como esta copia se robó, al igual que el propio políptico, y anda dispersa por Europa, supongo que será difícil saber dónde está o cuál es la verdadera copia de Coxey. Bueno, tengo aquí un artículo en una revista divulgativa, Ars Magazine, también, por cierto, por Ángel Rodríguez, el mismo Ángel Rodríguez, o no, es Ángeles García la que escribe en El País, no, Ángel Rodríguez. Y además, ahora que me acuerdo, he estado viendo ahí en la bibliografía, cita a un amigo, a Pascual Chenel, a Álvaro Pascual Chenel, y bueno, pues tiene gracia. Podría, claro, estoy quitándome libros de encima, podría haber hablado con Álvaro Pascual y haberlo entrevistado, ya habrá tiempo, ya habrá ocasión. Bueno, el caso es que este artículo resume una historia complejísima y lo he visto por encima. Vamos a leerlo para ver si nos enteramos de algo, porque esto es muy complejo. Ya lo digo. Michel Coetzee y su réplica del políptico de Gante. Durante estas últimas semanas nos hemos acercado a dos de las grandes figuras. Es lo que ha estado haciendo antes. Vamos a ver. No, la mayoría de las tablas... aquí está. Tomando como hilo conductor las exposiciones monográficas que les han dedicado en Roma y Londres respectivamente, y una de estas exposiciones que se cita luego tiene que ver con los artificios ópticos, Jan van Eyck y los artificios ópticos, bueno, o la revolución de la óptica. Para eso remito a David Hockney, que ya presenté a David Hockney y él es quien más se ha esforzado en intentar detectar trucos y triquiñuelas o secretos de los grandes maestros, al estilo de los secretos que aprendió Durero en Bolonia, solo que él lo contó, lo explicó en latín para los pintores que quisieran aprenderlo, pero no todos eran como Durero y exponían su arte. Es cierto que tampoco llegaban al extremo que se atribuye a Andrea del Castaño, de matar a quien le enseña para quedarse él con el secreto. Bueno, como digo, para esto de la revolución óptica y los artificios que pudo haber usado Van Eyck, que además son siempre teorías de Hockney, no siempre bien recibidas, pero bueno, por lo menos ha hecho el esfuerzo de intentar averiguar técnicas que a lo mejor no las usaban, pero ahí están. Y además pueden ser de utilidad para los pintores de esta generación. Así que remito a Hockney. Ya está presentado, ya están presentados sus libros y además hay una edición que comenta el libro más polémico, que es un diálogo y que es reciente y está bastante al alcance de los lectores. Así que sobre estas exposiciones digo que siempre hay que sobre óptica y sobre trucos del oficio, de los bártulos del Mester, pues ahí está Hockney. Roma y Londres, dos exposiciones en Roma y Londres. Hemos descubierto además su conexión con España. Y aquí hay algo que ahora que tratamos esto, hay algo que me sorprende de la monografía, porque tiene una muy buena sección
Muy buena sección. Yo creo que es una estructura fija en todas las monografías. Tendría que hacerme más con estas monografías. Pero no creo que todas estén tan bien como esta. Bueno, hay una sección que es Van Eyck y España. Imagino que estará en todos los... o quizá no, no lo sé. Bueno, y aquí se empieza diciendo que hay noticias de que Alfonso V adquirió en Valencia en 1444 un pequeño San Jorge de Van Eyck, y a partir de este dato, una vez más, se ha especulado por encima de lo que sería razonable. Se ha insistido una y otra vez que el San Jorge de Pedro Nissart de la Catedral de Palma, que ahora está en el Museo de la Catedral, debió inspirarse en el perdido de Van Eyck. En realidad, el San Jorge pudo haber llegado a Valencia vía Brujas a través de los mercaderes de la Corona de Aragón que allí estaban. Vamos, que no se sabe mucho. Luego estudia La Fuente de la Vida, que está en el Museo del Prado. Claro, ya veo lo que pasa, que solo estudia las obras que sí están en España. Mientras que la copia del Cordero Místico, pues no. La Virgen de Covarrubias... Ah, aquí está, el Políptico del Cordero. Lo cita simplemente para decir que es más arcaica. Luego habla de la Virgen de Covarrubias, dice: desgraciadamente sobre la otra pintura más eikiana, pero no de Van Eyck, que se conserva, ha caído la mano de la restauración. Bueno, otro hemos sido engañados, otro Cristo de Borja, aunque lo del Cordero sí que es una buena restauración, es lo que había, era lo que había. Bueno, conclusión, ya está, eso es lo que... No habla de la copia, es asombroso, pero no habla de la copia del Cordero Místico, quizá precisamente porque no estaba en España. Entonces, vamos a tomar este artículo. Hay otros mucho más extensos, más complejos, pero este resume el problema y empecemos por lo más breve y luego ampliemos. La relación con España, eso es, la conexión con España, y más concretamente con las colecciones artísticas formadas por dos de los monarcas más importantes de nuestra historia, Felipe II y su nieto Felipe IV. Por Felipe IV, pues aparece aquí Álvaro Pascual, que es la época en la que él vive. La muestra sobre Van Eyck, que acoge el museo, bueno, vamos a ver, MSK. Evidentemente la M va a ser de museo, pero el otro me pilla... Museo de Bellas Artes de Gante. Entonces, claro, la K será de Kunst, pero la S, pues no sé, Schilder, pintura, no, bueno, da igual. MSK, el Museo de Gante. No es uno de los museos más internacionalmente conocidos, y si Gante es famosa y su museo es famoso, es por los Van Eyck, evidentemente. Es lo que lo sitúa, es lo que sitúa esta ciudad en el mapa, al margen de otros grandes pintores, evidentemente, pero el corazón de la fama de Gante son los Van Eyck. Nos permite seguir ahondando en esta línea para conocer una de las obras que marcaron la liturgia de nuestra monarquía hispánica en el corazón ceremonial de la corte, la réplica del políptico de la adoración del Cordero Místico que presidió el altar mayor del Alcázar de Madrid entre 1561 y 1661. La mayoría de las tablas que lo conformaron integran la exposición de Van Eyck en Gante. Las copias están en Gante, o han ido a Gante, claro, bueno, pues muy interesante. Esta exposición, bueno, este artículo es del año, porque no quiero estar yendo y viniendo, este artículo es del año 2020 es de hace nada. Por ello os informamos en primer lugar que podréis verlas, vivimos en el año 2022, para las generaciones futuras que vean este mensaje del pasado. Por ello os informamos en primer lugar que será de que podréis verlas a través de vuestras pantallas. Mañana miércoles 8 de abril, bueno, me habla el hombre del pasado, o la mujer, no, eso, ángel, no ángeles. A las 7, bueno, esto me da igual, me da completamente igual, dice que lo va a dejar en Facebook Live, bueno, imagino que estará en YouTube esta conferencia de Till Holger Borger, pero bueno, en fin, vamos a centrarnos. De hecho, lo dice así: volvamos ahora al tema que nos ocupa, dejemos de como diría el señor Lobo, volvamos ahora al tema que nos ocupa y que de nuevo tiene como protagonistas a un rey y a un pintor, Felipe II y Michel Koczy, nació hacia 1499, murió en 1592. En 1549, durante su viaje por las tierras de Flandes,
El príncipe Felipe visitaba a su tía María de Hungría en su palacio de Vinche. Allí tuvo la ocasión de contemplar el descendimiento de Rogier van der Weyden, que años más tarde acabaría en el Escorial. También tuvo noticias sobre el pintor que realizó la copia que por orden de la gobernadora se había colocado en su lugar de origen, la capilla de Nuestra Señora, a las afueras de Lovaina. Michel Coetzee, formado en el taller de Bernard van Orley, había pasado 9 años en Roma, de 1530 a 1539, y poco después comenzaría una relación profesional al servicio de la familia imperial que perduraría a lo largo de toda su vida. Entre las funciones de su oficio, Coetzee realizaría algunas copias de pinturas de los grandes maestros flamencos para Felipe II. A punto de convertirse en rey, Felipe se trasladaba de nuevo a Flandes en enero de 1556 para asistir a la abdicación de su padre en Bruselas. Durante el viaje se interesó por el políptico de la adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck de la iglesia, hoy catedral, de San Juan de Gante. Yo siempre había entendido que estaba en San Babón o San Babante, un santo con un nombre hilarante que se traducía de diferentes maneras. Pero bueno, el políptico... bueno, claro, en ese momento el políptico estaba en San Juan de Gante, que ahora es la catedral. Vale, sí, de acuerdo. No adelantemos acontecimientos. Sí, perdón. Ante la imposibilidad de hacerse con el original, el rey encargó a Coetzee una réplica. Como documentó Almudena Pérez de Tudela, Felipe II supervisó personalmente su realización y envió a Madrid desde Bruselas, que tuvo lugar en 1559, su realización y envío. No, perdón, es que había cortado la... Perdón. Supervisó su realización y envío. Había cortado la parte superior de las letras y no veía la tilde. Vale, entonces lo enviaron a Madrid en 1559. Además de las diferencias de estilo, el pintor realizó algunos cambios de gran interés respecto al original de los hermanos Van Eyck. O sea que si cambió varias cosas, pues evidentemente la cabeza, la cara del cordero también la cambiaría, con lo cual no es un indicio en absoluto de cuándo pudo ser el repinte de la cabeza del cordero. Supongo que los científicos que habrán analizado y sometido a rayos X la obra lo sabrán. Bien, aquí llegó en 1559, pero no una copia fiel, no es copia fiel, es una copia de Coetzee. Además de las diferencias de estilo, dicen, el pintor realizó algunos cambios de gran interés respecto al original de los hermanos Van Eyck, para adaptarlo a su comitente. Son cosas que le iban a gustar a Felipe II y evidentemente esa cara de... En la tabla de los caballeros de Cristo, los retratos fueron sustituidos por los de Carlos V, Felipe II y el propio pintor. Respecto a las tablas del políptico cerrado, que por cierto, creo que se retrató como San... No quiero tropezar, pero si busco a Coetzee, sin más... claro, es necesario dar una imagen de él, y la imagen que... quizá en Wikipedia en inglés encuentro un autorretrato como San Jorge, aunque parece una obra exenta, y se supone que es auténtica. Bueno, pues hay un autorretrato de Coetzee como San Jorge. No sé si está sacado de esta representación como caballero cristiano, sería lo lógico, pero también me extraña que se haya quedado con el caballero más conocido y no sé qué identidad le habrá dado a Carlos V y a Felipe II. Sigue diciendo, respecto a las tablas del políptico cerrado, los retratos de los donantes y las esculturas en grisalla de los santos Juanes fueron sustituidas por 4 grisallas con los evangelistas. Aquí ya no metieron más familia real ni más imágenes del pintor, con los evangelistas, con un mensaje iconográfico más apropiado para el lugar al que iba a estar destinado el retablo, el altar mayor de la capilla real del Alcázar de Madrid. Bien, se dan imágenes de lo que queda de esto.
Dan algunas, sí, vale. 2 años después de su llegada a Madrid, el políptico fue colocado en la Capilla Real. En torno a él se dispusieron los 9 grandes tapices de la serie de los Hechos de los Apóstoles que Felipe II había encargado en 1560 a Johann van Tiegen y Nicolaus Leniers, según cartones de Rafael Sanzio, o sea, de Rafael, así a secas, a partir de la serie Princeps creada para la Capilla Sixtina por orden del Papa Julio II. En este deslumbrante escenario permaneció el altar durante un siglo, sentando un precedente iconográfico para la decoración de otros espacios religiosos de los Austrias, como la bóveda del Oratorio del Rey del Palacio del Pardo, llevada a cabo por Vicente Carduccio entre 1607 y 1609, o la del relicario de la propia Capilla Real del Alcázar, pintada por Giuseppe Leonardo y Angelo Nardi entre 1643 y 1648. Durante una centuria, la obra presidió las grandes ceremonias cortesanas de la monarquía hasta su sustitución en 1661 por la caída en el camino del Calvario de Rafael que Felipe IV acababa de adquirir. Ahí la monarquía y los grandes hombres de España dejan de verla. ¿Dónde la mandan? Dicen que probablemente al Real Monasterio de Santa Isabel de Madrid, probablemente. Y a partir de ahí, este es el punto. A partir de ahí, entonces, todo son conjeturas sobre su desmembramiento. Pero parece claro que este tuvo que acaecer a finales del siglo XVIII. Las tablas de Adán y Eva se conservan hoy en la Real Sociedad Económica Aragonesa del país de Zaragoza. Es, creo, lo único que queda del retablo aquí. Pero además es de lo menos identificable como el políptico del Cordero Místico. Parece que fueron donadas a principios del siglo XIX por doña Teresa de Vallabriga, yo diría que era Vallabriga y Rozas, 1759-1820, condesa de Chinchón y viuda del infante don Luis. La Virgen y San Juan Evangelista acabaron en 1820 en la Alte Pinakothek de Múnich, de Mónaco, de Baviera, tras ser compradas por Maximiliano I de Baviera. Bien, este artículo lo voy a enlazar, tiene imágenes dignas de verse, sin duda alguna. Lo de las exposiciones, bueno, he pinchado y ha salido un enlace a esta exposición del Museo de Gante y lo anuncian como Van Eyck como nunca se verá. Bueno, ya está, no podemos ir al pasado, quizá comprar el catálogo, yo qué sé, pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Bien, pues además de este artículo sintético, voy a enlazar, voy a recomendar la lectura de otro muchísimo más largo, publicado en Jot Down, por Dolores González Pastor, titulado Por amor y por deber, el milagro del Cordero Místico, sobre los latrocinios y todo lo que ha tenido que sufrir la obra de los Van Eyck, no solo la copia, sino también la original. Es una historia demasiado compleja y además que no tiene que ver estrictamente, no tiene que ver en absoluto con el arte de Van Eyck, sino es una historia más bien de policías y ladrones y de funcionarios corruptos y de nazis y de tiranos y de Napoleón. Así que lo dejo aquí y seguimos intentando elucidar y esclarecer quién era Van Eyck y qué hacía, más que lo que pasó con una sola de sus obras, aunque sea la más famosa y sea merecidamente famosa, pero no debería eclipsar las demás. Y llegado a este punto, bueno, pues ya sí que podemos pasar a los testimonios y críticas sobre Van Eyck que aparecen recogidos en esta monografía, donde curiosamente faltan los de Lampsonio, que sí que vienen en la monografía de... Bueno, esto es lo que decía, publicidad de unos grandes almacenes antes del análisis del políptico del Cordero Místico, etc. Que por cierto no había caído en que a lo mejor explica lo de la copia no.
en el análisis del Cordero Místico. No. Estaba buscando, sí, el testimonio de Lampsonio, que había visto antes, pero ahora ya no lo encuentro. Creía que estaba... Vaya, pues... sí, aquí está.